have three countries sending drugs to the U.S., Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, whom you call a drug dealer? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Yes, Mr. President. Because we don't like people when they kill people, and they sell drugs. They kill them in the United States, and Colombia is a major manufacturer of drugs, meaning cocaine in particular, as you know. No sería ninguna sorpresa para nadie si les dijera que a Donald Trump nunca le cayó bien Gustavo Petro. Vamos, desde que asumió la presidencia, el agente naranja lo ha tenido entre ceja y ceja. Mientras el enviado especial de Washington, Richard Grenell, viajaba a Caracas a estrecharle la mano a Nicolás Maduro y parecía que la cosa entre Venezuela y Estados Unidos se relajaría por un tiempo, a Petro, desde el despacho Oval, no le llegaba otra cosa que no fueran insultos. Poco después de asumir, Trump mandó un avión de migrantes colombianos deportados, esposados de manos y pies a Colombia. Amenazó al país con aranceles y, no contento con eso, pasó a acusar a Petro de ser el capo de las drogas, desertificó a Colombia en la lucha contra el narco, le retiró el visado estadounidense a Petro después de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo incluyó en la lista Clinton, integrada por narcotraficantes probados, terroristas o mafiosos. El acoso al presidente colombiano se volvió uno de los deportes favoritos del presidente estadounidense. El presidente Gustavo Petro de Colombia es un líder de la droga que favorece fuertemente la producción masiva de drogas a lo largo de toda Colombia. Petro debería cerrar esos campos de producción inmediatamente o los Estados Unidos los cerrará por él y no lo hará por las buenas. Esto lo soltó Trump en su página de Truth Social bastante antes de mandar a bombardear Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y claro, después de ese asalto no es que permaneciera mucho con la boca cerrada. Volvió a acusar a Petro de narco y dijo que una operación militar similar a la de Venezuela le sonaba bien para Colombia. Toda esa verborrea de un año tuvo la semana pasada un spin-off inesperado, la llamada telefónica entre dos presidentes de casi una hora. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió Trump. Me llamó para explicarme la situación de las drogas y de otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco la llamada y el tono y tengo ganas de encontrarme con él en un futuro cercano. El encuentro tendrá lugar en la Casa Blanca. Vaya cambio de tono, colega, de meses de machaque con acusaciones de ser un capo narco a agradecimientos y planes de encuentro bilateral. ¿Qué pasa ahí? ¿Un acuerdo en ciernes? Difícil saberlo, aunque vuelvo a recordar que hace un año parecía que estaban tendiendo puentes con Maduro y miren dónde estamos hoy. El caso es que el mandato de Gustavo Petro se está acabando, las elecciones en Colombia se acercan y una operación similar a la de Venezuela para Trump pinta como una supina estupidez, al menos por ahora. ¿Para qué todo ese despliegue militar antes de intentar lograr lo que buscas por métodos, digamos, más ortodoxos y bastante más baratos, eso seguro? Una pequeña injerencia en la campaña electoral, presiones o amenazas directamente a la ciudadanía, como lo que han hecho hace unos meses en Argentina y Honduras, una ayudadita desinteresada de medios locales afines a Uribe que ejercen de caja de resonancia para el argumentario del Departamento de Estado y piden a gritos que Trump les invada también, o de la derecha local que parece dispuesta a apuntarse a cualquier bombardeo, nunca mejor dicho, incluso si es el de su propio país. Aunque Trump odia a Petro, ahora la cosa no va de Petro, va de Colombia, de su proceso electoral y sí, de Iván Cepeda también, el candidato presidencial de la izquierda que ya está denunciando la estrategia de injerencia que parece estar adoptando la Casa Blanca en estrecha colaboración con los sectores reaccionarios colombianos. Se vienen meses difíciles para Colombia, pero no porque Trump mande helicópteros o naves. Antes, como el propio Trump dice, verán si Colombia vuelve a ser el patio trasero que siempre ha sido y la punta de lanza militar,
por las buenas. En fin, como dijo en su momento Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en referencia a su apoyo a Milei en Argentina, es mejor intentar lograr las cosas con dólares en lugar de con balas, como es tradición que hagan. Petro lleva meses hablando de la necesidad de reinstaurar lo que antes era la Gran Colombia, porque sabe que de otra manera perdemos todos, pierde América Latina. Hoy en La Base hablamos del tira y afloja entre Estados Unidos y Colombia, luego del bombardeo de Venezuela, de la campaña presidencial y de los escenarios que se abren de aquí a varios meses para el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Una llamada telefónica respetuosa de casi una hora que se produjo hace unos días entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Donald Trump, después de un año de insultos desde Estados Unidos hacia Gustavo Petro. Marco Teruggi, ¿de qué nos habla ese cambio que al menos verbal, ¿no? Bueno, fue un llamado en medio del pico de las tensiones en realidad provocadas por las amenazas de Donald Trump al presidente de Colombia, y de esto derivó el anuncio de una reunión en la Casa Blanca. Vamos a analizar qué está detrás de cada cosa y sobre todo qué es lo que puede pasar para el presidente de Colombia en este contexto donde además ya estamos en plena campaña electoral y todo esto juega y mucho. Estefanía Veloz, ¿cómo amanecen estos medios colombianos que piden que se invada su propio país? Como siempre, estables, están igual, ¿no?, que hace meses. Están igual, ya nos sorprende lo que hacen algunos medios colombianos y en esta ocasión a quienes recurren como analistas o para hablar de esta situación y, como tú bien mencionabas, exigir que pase en Colombia más o menos lo que pasó en Venezuela. Vamos a verlo. Y hoy nos acompañará la senadora por el Pacto Histórico, amiga de la Base América Latina, columnista de Diario Red, Clara López. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Gustavo Petro está en la recta final de su mandato presidencial en Colombia. El próximo 7 de agosto se quitará la banda presidencial y se la entregará a su sucesor. ¿Será un presidente que jure continuidad a estos 4 años de Petro o será uno que tenga jurada una revancha contra la izquierda? Aún no se sabe. Faltan 7 meses para eso, un tiempo que en política colombiana, en campañas electorales y en esta geopolítica es muchísimo, en particular estando situado al lado de Venezuela y con Donald Trump en la Casa Blanca. Tanto es así que si solo agarramos las 2 primeras semanas de este 2026 en Colombia, pasaron 2 cosas tan drásticas, la una como la otra, puestas en contraste. Arranquemos sin más por el primer acontecimiento que puso al presidente y al país casi al borde de un ataque de nervios. Adelante con la primera escena. Mr. President, Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So just what your message is about that. Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Debería andar con cuidado, tiene fábricas de cocaína. Una amenaza, una acusación con todas, pero todas las cámaras del mundo enfocándolo en vivo y en directo. Imaginen ser el presidente de Colombia y escuchar esas palabras el mismo día en que acaban de caer bombas sobre Caracas y todavía arrojan humo con el secuestro de Nicolás Maduro a la postre, siendo además la tercera amenaza recibida en un mes. Y aquí conviene hacer un primer distintivo. Si la agresión a Venezuela fue un mensaje para todo el continente, tuvo un peso muy particular para Colombia y su presidente Petro por ser Colombia vecino de Venezuela y estar en la mira de Washington desde inicio de su mandato por no haberse alineado automáticamente con las exigencias de Donald Trump. De hecho, Petro reconoció en una entrevista haber, abro comillas, temido correr la misma suerte que Maduro. Comillas, cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses, dijo. Y agregó además algo muy gráfico, la falta de defensa antiaérea de Colombia. 2 puntos. Nunca se compró porque la lucha es interna, la guerrilla no tiene aviones de combate F-16 y el ejército no cuenta con ese tipo de defensa. ¿Por qué fue una declaración muy gráfica? Bueno, porque evidenció la falta de equipamiento del país para una guerra contra otro país, algo que no es solo patrimonio de Colombia en este continente.
Pero sigamos con el segundo acontecimiento, porque decía, Trump primero hizo esta serie de amenazas y luego, en un giro total a lo Trump, para alivio de Petro y desconcierto de sus oponentes, vino una llamada de Petro con Trump. Un llamado que fue una válvula de descompresión en medio de un pico de tensión, porque la verdad que la olla a presión ya estaba haciendo ruido. Y escuchen bien, ¿saben qué dijo Trump de la llamada con Petro? Que fue un gran honor, sí, como suena, días después de haberlo acusado de tener fábricas de cocaína, dijo que tuvo el honor de hablar con él. Diría la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Y es el presidente de Estados Unidos, ¿no? No está de más recordarlo. Y Petro comunicó la noticia de la llamada a través de sus redes sociales con esta imagen en pantalla del águila estadounidense abrazada al jaguar sudamericano, la imagen que usa Petro, abrazados en la señal de unión. Y dio a conocer lo más importante que está por acontecer después del llamado, una reunión con el propio Trump en Washington. Y así lo anunciaba ante una plaza llena. Dice Trump, fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó. Bueno, yo fui invitado a hablar con él y no dije que no. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. El anuncio de la reunión fue recibido como una victoria. Es que, claro, pasar de estar amenazado a tener una llamada y ser recibido es, a primera vista, una victoria diplomática por sobre la escalada con ruido de armas. Y además, en este caso, por tratarse de la primera reunión que tendrán los dos presidentes, una reunión que será en febrero, a un mes de las elecciones legislativas. Por lo tanto, un encuentro con posible peso de campaña. Y me da curiosidad cómo reaccionaron los adversarios políticos de Petro, Marco. Bueno, con cierto desconcierto, porque la política central es atacar a Petro y además festejar el bombardeo que hubo en Caracas. ¿No me cree? Bueno, a estas alturas la derecha. ¿Me ayudarías, Estefanía, por favor? Claro que sí. Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, dijo: lo dije hace 8 años, la única posibilidad que había de liberar Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar norteamericana que hoy, gracias a Dios, se ha concretado. Así es como deben terminar todos los tiranos, muertos o presos. Y sigue: qué orgullo haber apoyado al presidente Trump en su campaña. Otra, Paloma Valencia, candidato del uribismo. Petro se equivocó al salir a defender a Maduro. No hay derecho internacional que justifique dictaduras, persecución política ni violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así lo escribió. Bueno, que el uribismo no cree en el derecho internacional quedó bastante claro cuando Álvaro Uribe, padre político de Valencia y de Espriella, bombardeó ilegalmente el territorio ecuatoriano en el 2008. Este es el clima de época. La derecha latinoamericana festejando el bombardeo a una capital sudamericana, aplaudiendo a Trump por el hecho. Y ahora afirmando, como hace Espriella, que el presidente Trump lo arrodilló a Petro con la llamada y el pedido de reunión. ¿Por qué será que es tan difícil encontrar una derecha con sentido nacional en América Latina? Una derecha que defienda la soberanía de su país, su propia institucionalidad, o sea, su presidente, sus intereses ante Estados Unidos, no sé. Derecha nacional se volvió un oxímoron en estos tiempos, salvo contadísimas excepciones. Pero volvamos, si me permiten, al llamado que duró 55 minutos, según explicó Petro, que vemos en pantalla en el momento en el cual estaba haciendo la llamada. De esos 55 minutos de comunicación, él habló la mayor parte del tiempo, dijo, y uno de los temas centrales fue el narcotráfico, para desmentir, abro comillas, la falsedad de las cifras que hicieron llegar al gobierno de Estados Unidos, fue lo que explicó Petro. Y el presidente explicó también los avances en la lucha contra el narcotráfico que viene dando, como haber logrado que el aumento de cultivos ilícitos sea solo un 6% más, que la incautación haya aumentado 150% respecto al anterior gobierno de Iván Duque, o haber extraditado a 700 narcotraficantes, entre ellos 500 a los Estados Unidos. O sea, avances en la lucha contra el narcotráfico en un contexto donde, recordemos, Trump acusa
acusó a Petro de ser un líder narcotraficante y además, se supone, es lo que más le preocupa a Trump. Pero déjeme mostrarle algo más que dijo Petro y esto me parece que es muy importante analizarlo. ¿Qué hicieron? Engañaron a Trump con sus aliados del estado de la Florida, de allá, pero que hablan muy bien español. Engañaron a Trump, es mi opinión. Y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia, que Petro es el jefe del narcotráfico si casi lo matan 4 veces. Petro se refiere a la idea de que en realidad el problema de Trump es que está siendo engañado y que eso se debe a la existencia de un lobby de la derecha colombiana uribista aliada a la derecha de Florida que le miente al presidente Trump. Y todo ese lobby tiene que terminar en el propio secretario de Estado, o sea, termina en Marco Rubio, que lleva esa política tan agresiva de Trump contra Petro y su gobierno. Es como una suerte de teoría del cerco, o sea, vendría a ser que Trump está cercado por una serie de actores interesados en escalar el conflicto y que para eso le dan información falsa y que por ende, siguiendo ese razonamiento, es necesario llegar directamente a Trump por teléfono o en persona para decirle la verdad y entonces con esa verdad, sacando la mentira, podría descomprimirse el conflicto que empezó desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Planteado así, sería primero un problema de información que le llega a Trump antes que el hecho de que estamos en una ofensiva de Estados Unidos para recuperar todo el control del hemisferio occidental, donde en esa ofensiva Trump tiene a Colombia como uno de sus objetivos prioritarios por el papel que históricamente tuvo Colombia, por ser un país bisagra en la geografía latinoamericana con un pie en el Caribe, otro en el Pacífico, frontera entre Sudamérica y Centroamérica, el principal productor de cocaína del mundo o el histórico bastión de despliegue militar estadounidense en la región, para citar solo algunos elementos de por qué Trump quisiera recuperar el control directo de Colombia. La verdad. Entonces, según esa mirada que sostiene que Trump es engañado, podría resolver el problema o descomprimirlo y restablecer las relaciones que Estados Unidos quite a Petro y a su círculo cercano de la lista de sancionados del Departamento de Tesoro y así poner fin a la crisis diplomática permanente entre Washington y Bogotá. Por eso existe una expectativa con la reunión en la Casa Blanca que pueda ser la instancia que al fin permita ese carril directo entre los dos gobiernos y rompa el cerco del lobby que busca dañar las relaciones entre los dos gobiernos. La pregunta es, ¿qué puede pasar en esa reunión del 3 de febrero? ¿Cuál de las versiones de Trump puede además aparecer ese día en privado y ante las cámaras? Porque Trump es un péndulo. Un día puede ser amable y darte una palmadita en la espalda, digámoslo así, y al otro día todo lo contrario. Algunos presidentes, de hecho, la pasaron bastante mal en su visita a la Casa Blanca. Habrá que ver. La reunión será además a solo un mes de las elecciones legislativas, como decía Ina, del 8 de marzo y de las primarias que también van a tener lugar ese día. Por lo tanto, va a ser una reunión con peso casi o directamente de acto de campaña, algo que todos los actores involucrados saben. Un buen resultado para Petro de la reunión sería un impulso para su espacio político de izquierda liderado por Iván Cepeda. ¿Le dará Trump esa fotografía que lo ayude? Porque, como venimos diciendo acá, el gobierno de Estados Unidos está decidido, pero muy decidido, a ser un actor dentro de esta campaña electoral. De hecho, ya lo es, y no para que siga a la izquierda precisamente. Injerencismo sí, como pasó en las últimas presidenciales en Honduras o en las elecciones de medio término en Argentina en septiembre y como seguramente pasará en las elecciones de Brasil en el mes de octubre de este año. Una reunión cumbre entre el presidente de Colombia y el de Estados Unidos en plena campaña electoral. Y es cierto que Trump puede desconcertar para ambos lados y pasar de la agresividad y la amenaza a llamados telefónicos desconcertantes. De amenazar a Petro a decir que fue un honor hablar con él, de secuestrar a Nicolás Maduro a decir ayer que Delcy Rodríguez es una persona fantástica luego de haber hablado con ella por teléfono. Claro, en cada caso hay que leer entre líneas, descifrar cuál es la jugada y la posición de fuerza o de debilidad de cada parte. Y una pregunta sobre lo que pasa en Venezuela, ¿dijo algo Petro?
Sí, lo conversó con Trump en la llamada. ¿Qué le dijo exactamente en privado? No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que viene diciendo en público. Primero, el rechazo a la agresión a la soberanía de Venezuela con el ataque del 3 de enero por parte de Estados Unidos, que habló con Delcy Rodríguez y la invitó a Colombia, o como repite su tesis sobre la necesidad de un diálogo en Venezuela, de formar un gobierno compartido, que en 2024, dice, no hubo elecciones libres ni por el bloqueo de Estados Unidos ni por las condiciones políticas dentro del país y que por ende no reconoció el resultado, y también que esta semana celebró la liberación de presos políticos en Venezuela, como escribió con esas palabras en sus redes sociales. Habrá que ver entonces qué posición toma en los próximos meses según la evolución de los acontecimientos en Venezuela. Él y sobre todo quien siga a partir del 7 de agosto. Y por eso también esa elección será tan importante, porque está en juego la posibilidad de que siga en Colombia un gobierno con intento de sostener la relación con Estados Unidos y Caracas a la vez, con las zonas de imposibilidad que eso pueda tener, o un gobierno que vuelva al alineamiento total con Washington, con todo lo trágico que eso implica en el caso colombiano. Por lo pronto quedan pocos días para la reunión en Washington entre los dos mandatarios. ¿Podrá salir un acuerdo de esa reunión? Veremos. Y si lo hay, ¿cuánto tiempo lo mantendría Trump? También veremos. Un Trump cuyo juego además es pasar de la amenaza a la distensión y otra vez a la amenaza, que viene logrando Trump además avances en la región por injerencia, por elecciones, por violencia, y que tiene a Colombia como su gran objetivo. Y con un gobierno colombiano, hay que decirlo del otro lado, que viene realizando grandes actos en las calles como demostración de fuerza y respaldo, que acaba de aumentar más de 23% el salario mínimo y apuesta a ganar las elecciones de mayo para lograr una continuidad en el gobierno y así tener a partir del 7 de agosto el segundo presidente progresista en la historia del país. Muchísimas gracias, Marco. Por seguir la agenda político-electoral, los dueños de los medios de comunicación al lado de la extrema derecha en Colombia han confundido completamente la situación. Parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos, olvidando que en ese palacio está la espada de Bolívar y que yo tengo que cuidarla como miembro de la Orden de Guardianes de la Espada de Bolívar. Estefanía Veloz, adelante, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El 3 de enero del 2026, Estados Unidos bombardeó Caracas y secuestró a Nicolás Maduro. En las horas y días siguientes, los principales medios colombianos cubrieron el evento de manera que revela patrones específicos de un uso electoral. Eso de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y hemos llegado a ver de lo que son capaces algunos medios colombianos, así que adelante, danos un ejemplo de esto, que supongo que hay bastantes. Arranquemos con El Tiempo, el diario más grande de Colombia. Resulta que funcionó como una plataforma para que Álvaro Uribe, expresidente, vinculara explícitamente el bombardeo de Venezuela con las elecciones de Colombia del 2026, llegando a sugerir que Estados Unidos podría hacer lo mismo con Colombia bajo el gobierno de Petro. El tema no es la reflexión que hace, el tema es que literalmente lo dice como con urgencia. ¿Cómo así? ¿Por qué lo decís? Bueno, porque el 6 de enero del 2026, 3 días después del bombardeo, El Tiempo publicó una entrevista de María Isabel Rueda con Álvaro Uribe. El titular es bastante explícito. Espera, Estefanía. Álvaro Uribe Vélez, el mismo Álvaro Uribe, el expresidente que en julio de 2025 fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Luego, posteriormente, de algún caso fue absuelto, eso sí. Pero bueno, no deja de ser el primer expresidente de Colombia con condena de la justicia ordinaria. ¿Es ese Álvaro Uribe? Sí, ese mismo Álvaro Uribe que viste y calza, como decimos en México. Ahora veamos qué es lo que dice Uribe en la entrevista, porque conecta directamente Venezuela con la campaña colombiana. Primero, declara que Iván Cepeda es un agente del castrochavismo. Segundo, menciona explícitamente a Paloma Valencia, Abelardo de Espriella, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo como las alternativas a la izquierda, o como él lo llama, o sea, refiriéndose la alternativa a Iván Cepeda. Qué manera de decir castrochavismo, me recuerda a viejas épocas. Sí, de hecho esa palabra, Marco, se repitió 10 veces en la entrevista, 10 veces.
Es que el castrochavismo es muy versátil, compañero. Sirve para absolutamente todo. ¿Quieres subir impuestos a los más ricos? Castrochavismo. ¿Quieres reforma agraria? Castrochavismo. ¿Quieres que los niños almuercen en la escuela o almuercen más de una vez al día? Castrochavismo iraní norcoreano con financiamiento de la Unión Soviética, que ya no existe, pero da igual porque suena más peligroso. Lo que hace esa palabra es funcionar como una suerte de embudo ideológico. Mete en la misma bolsa a Fidel Castro, que murió en el 16, con Hugo Chávez, que murió en el 13, con Maduro, con Petro, con Cepeda, con cualquiera que quiera asociarse con miedo, que es lo que se supone que desata esa palabra. Es la misma lógica de nos van a convertir en Venezuela que se aplica en las elecciones y se aplica para quien sea, ¿eh? ¿Se acuerdan que decían que Gabriel Boric iba a convertir Chile en Venezuela? Bueno, el chiste se cuenta solo. Y funciona precisamente porque no significa nada en específico. Si castrochavismo significara algo concreto, se podría verificar o incluso desmentir. Pero como es un término vacío, sirve para generar una asociación emocional sin tener que probar absolutamente ninguna cosa. Cepeda no tiene que haber ido ni a Cuba ni a Venezuela. Basta con llamarlo agente del castrochavismo 10 veces en una entrevista para que la asociación quede sembrada en el lector. También es llamativo que María Isabel Rueda, la periodista que le hace la entrevista a Álvaro Uribe, no le pregunta qué significa exactamente castrochavismo, a qué se refiere cuando menciona ese fenómeno, el término permanentemente. No le pide que lo defina. Y es un indicador de la función de este texto, de la entrevista. Si fuera periodismo, habría preguntas de seguimiento, como ¿a qué se refiere con que es un agente del castrochavismo? Y si fuera un análisis, habría unas definiciones como castrochavismo significa esto. Pero es una plataforma política, entonces las palabras funcionan como una etiqueta emocional, no como conceptos que se puedan examinar. Pero ahora veamos a los candidatos que Uribe menciona como las alternativas a la izquierda. Nombra a Paloma Valencia, como les decía, a Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Sergio Fajardo. Es importante mencionarlo porque ahora vamos a ver qué opinan estos personajes. O sea que en una entrevista supuestamente sobre Venezuela, Uribe termina haciendo toda una lista de apuestas y quizás deseos electorales. Y lo interesante es quiénes aparecen en esa lista. Por ejemplo, Paloma Valencia es del Centro Democrático, el partido de Uribe. Casualidades de la vida. Abelardo de la Espriella fue escudero legal de Álvaro Uribe, principalmente en batallas por su honra, como se conoció ese juicio en el caso de la defensa frente a Matarife, una serie documental, la recomiendo ver, que acusaba al expresidente de tener vínculos históricos con el paramilitarismo, empezando con el cártel de Pablo Escobar. O sea que la serie iba como de un secreto a voces, y curioso que después la misma justicia lo acusara pues más o menos de lo que salía en la serie, y su salto a la política fue en julio del 2025, cuando inscribió su movimiento independiente Defensores de la Patria, un movimiento de derecha creado para, dice él, combatir al petrismo y salvar al país. La otra es la conocida Vicky Dávila, que dirigía Semana y que se convirtió en el escudo mediático del uribismo. Entonces Uribe los está promoviendo como candidatos desde uno de los diarios más leídos de Colombia en una entrevista sobre Venezuela, sin que nadie le pregunte por qué está haciendo campaña en una nota sobre bombardeos en un país cuya frontera con Colombia mide 2.219 kilómetros. Me llama la atención la mención de Sergio Fajardo en la lista de Uribe, que se presenta como candidato de centro diciendo ni Petro ni Uribe. Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia. Es actualmente candidato presidencial para las elecciones de 2026 por el partido Dignidad y Compromiso. Si bien él se hace pasar por un crítico histórico del uribismo, siempre termina percibiéndose una cercanía estratégica debido a que el propio Uribe lo ha incluido recientemente en sus propuestas de una gran coalición para derrotar al petrismo en 2026. Curioso, curiosísimo, porque esto me recuerda a lo mismo que dijo Petro, que él publicó en un tuit: Fajardo será el candidato de Uribe y tendrá que ver qué hace con su conciencia. Entonces, mencionarlo en la entrevista es una operación, pues más o menos de encuadre. Uribe no está atacando a Cepeda, está organizando el mapa electoral en dos bandos, los que son como Venezuela y lo que puede pasar, y los que no, y se pone a sí mismo como el árbitro que decide quién está en cada lado. Todo eso en el tiempo, sin que nadie se lo cuestione, incluyendo a la periodista que le hace la entrevista.
O sea, que en una entrevista sobre Venezuela termina haciendo campaña electoral con nombres y apellidos. Exacto, pero si creen que la declaración del castrochavismo estuvo sobrada, esto que viene es un poco más grande y la verdad que difícil de creer. Uribe afirma que la mayor amenaza para las elecciones que vienen en Colombia es que grupos armados en 800 municipios abiertamente obligan a votar por Iván Cepeda. Colombia tiene más de 1.000 municipios. Uribe está diciendo que en más de 2/3 del país hay coacción armada a favor de un candidato en particular. Si eso fuera cierto, sería el mayor escándalo electoral de la historia. Y María Isabel Rueda le pidió alguna prueba, algún documento, denuncias ante la Fiscalía, porque en el texto publicado no hay ninguna pregunta de seguimiento a todo esto. La acusación queda publicada como si fuera información verificada. La parte central de la entrevista es cuando Rueda le pregunta si Estados Unidos podría hacer en Colombia lo que hizo en Venezuela. Uribe responde que las circunstancias se van pareciendo y lo que necesita Colombia es un cambio de gobierno. Ojalá se dé muy rápidamente. A ver, muy rápidamente, ¿será que no se va a esperar a que pasen las elecciones? Bueno, eso lo hace un gran demócrata, ¿no? A ver, primero se queja de que no hay democracia en Venezuela en la misma entrevista y luego se adelanta a que en Colombia haya un cambio rápido, con elecciones o sin elecciones, ¿no? Un expresidente sugiriendo públicamente en el diario más grande del país que Estados Unidos podría bombardear el país que gobernó si no le gusta el gobierno y luego enmarcando al propio gobierno como aliado del país que efectivamente ya fue bombardeado. Y el Tiempo publica sin contrapesos esto, sin consultar expertos en derecho internacional, sin preguntar a otros expresidentes si esa comparación tiene sustento. Es más, tampoco sin cuestionar las acusaciones, graves acusaciones que se hace sobre el presidente colombiano y el senador Cepeda. Queda claro que la entrevista funge ya como una plataforma política. Y el Tiempo es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, con un patrimonio de entre 8 y 10 mil millones de dólares según Forbes. Controla el Grupo Aval, el conglomerado financiero más grande del país. Además del Tiempo, tiene Portafolio y City TV. En 2017 lo mencionaron en la investigación de Odebrecht por supuestos pagos a campañas políticas, aunque bueno, no fue imputado. Ahora veamos el editorial, que es institucional, de El Tiempo, publicado entre el 10 y el 11 de enero, titulado Transición en Venezuela. El editorial reconoce que Estados Unidos está en Venezuela y impone el garrote y la zanahoria a Delcy Rodríguez, pero celebra la llamada de Petro y Trump del 7 de enero. Vamos a analizar qué omite y qué tendría que decir este editorial. Bueno, no condena el bombardeo de una capital sudamericana, no cuestiona la legalidad bajo derecho internacional, no menciona a los muertos civiles, no cita al fiscal de la Corte Penal Internacional que habló de posibles crímenes de guerra y presenta la intervención como un hecho consumado del que Colombia debe sacar una ventaja práctica. Y que dice Estados Unidos regresó la democracia y el fin del régimen a Venezuela en la editorial. Y recordando a los candidatos y candidatas que menciona Álvaro Uribe, veamos qué dijeron sobre Venezuela y cómo lo vincularon con Colombia, porque claro, sus declaraciones fueron retomadas por varios medios. Comencemos con Vicky Dávila, que publicó a las 2 de la mañana el 3 de enero, apenas minutos después del bombardeo en Venezuela. Estos bombardeos son contra el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela será libre con el favor de Dios. Dávila también dijo sobre Cepeda: usted es otro Nicolás Maduro en potencia. Este hombre no puede ser presidente de Colombia. Pero el 5 de enero dijo algo que va a revelar como el cálculo electoral detrás de esta cobertura. Advirtió a Trump que una intervención en Colombia pondría en grave riesgo que el neocomunismo gane las elecciones porque después se van a victimizar. Ahí está el cálculo. Incluso quienes celebraron el bombardeo de Venezuela reconocían que una acción similar aquí, en Colombia, podría beneficiar electoralmente a la izquierda. Me recordó al presentador de Blue Radio que nos enseñaste, el que dijo palabras más, palabras menos. Sería terrible que Estados Unidos ataque Colombia, pero porque ganaría Cepeda, no por otra cosa. No se confundan. Aquí el tema no era soberanía, ni derecho internacional, ni violaciones de derechos internacional. Era cómo usar Venezuela para ganar votos sin que eso genere reacción popular que beneficie a la izquierda, al adversario. Y los medios amplificaron eso sin chistar, como dicen en México. Para sorpresa de nadie, Abelardo del Espriella declaró el 3 de enero: Venezuela es libre y Colombia seguirá la misma senda. Envió una carta a Trump y a Marco Rubio y a la fiscal Pam Bondi pidiendo que investiguen supuestos aportes de Maduro a la campaña de Petro. De hecho, vamos a escuchar esto que
qué dijo y su reflexión sobre Venezuela y Colombia. Las FARC, el ELN, el Tren de Aragua, y en lo político actúa de la mano con Gustavo Petro e Iván Cepeda en Colombia. No nos llamemos a engaños. Venezuela es la punta de lanza de Hezbollah, Al-Qaeda, porque contemporizan además con Irán, con Nicaragua, con Cuba. Eso hay que acabarlo o habremos sucumbido en manos del terrible narcoterrorismo dictatorial, la peor forma de criminalidad que tiene el mundo. En Venezuela no está pasando nada diferente a la captura de un delincuente internacional por orden de la justicia. Nada más y nada menos. Así de sencillo. En Colombia, compatriotas, debemos ver el espejo de lo que ha ocurrido en la hermana República de Venezuela. Y eso es noticia en sí mismo, que los medios no trataron como tal. Un candidato presidencial colombiano enviando cartas a un gobierno extranjero pidiendo que intervenga en la política interna. ¿Cuántas notas analizaron las implicaciones de eso? ¿Cuántas editoriales cuestionaron si es apropiado que un candidato solicite a una potencia extranjera que investigue al presidente de su propio país? Bueno, tampoco nadie se preguntó con qué pruebas acusa a Petro y a Cepeda de ser narcotraficantes, literalmente como lo dijo. El tema es que todas estas figuras políticas de Colombia dan entrevistas en medios y son citados obviamente en grandes medios, que para el caso son todos lo mismo, porque controlan más de la mitad y tienen afinidades políticas. Según el monitoreo de dueños de medios realizados por Reporteros Sin Fronteras, el FECOLPER, 3 grupos controlan más de 55% de todo el contenido mediático de Colombia. El grupo aval de Sarmiento Angulo, como decíamos, tiene El Tiempo, Portafolio y City TV. El grupo Santo Domingo tiene Caracol TV, El Espectador y Blue Radio. El grupo Gilinski tiene Semana, El País de Cali y El Heraldo. A eso hay que sumar el grupo Ardila Lule con RCN, La FM y NTN 24. Y es público y verificable que históricamente Ardila financió las campañas de Pastrana y las 2 campañas de Uribe. 5 familias o grupos empresariales controlan prácticamente todo lo que los colombianos leen, ven y escuchan en medios tradicionales. El medio independiente Vorágine publicó el análisis más directo sobre la conexión entre Venezuela y las elecciones colombianas, titulado El daño colateral, lo que viene para Colombia en medio de la crisis venezolana. Su análisis es que Colombia recibió el mayor impacto colateral de las bombas estadounidenses. La soberanía, las elecciones presidenciales y hasta el mapa del crimen quedaron comprometidos. Cita una encuesta de Invamer. El 81% considera importantes las relaciones con Estados Unidos, pero el 52.3% tiene una visión desfavorable de Trump y el 85.2% tiene una visión desfavorable de Maduro. Los colombianos rechazan a Trump y a Maduro, pero la cobertura de estos grandes medios presenta todo el asunto como si solo hubiera esas 2 opciones, Maduro o Trump. Esa falsa dicotomía beneficia a quienes quieren utilizar Venezuela como narrativa electoral. Y por supuesto que Infobae no se iba a quedar fuera y iba a jugar en esa dicotomía. Utilizó el viejo recurso confiable, el de citar expertos, y escribe en una nota: el profesor Víctor Mijares de la Universidad de los Andes declaró a Infobae: a Petro y a Iván Cepeda su cercanía con el chavismo les va a pasar la cuenta de cobro. ¿Y qué pruebas da esa cercanía? A ver, pruebas que tú digas, pruebas, Marco, no da. Pero Infobae publicó un tuit de Cepeda en otra nota que retomaron en redes sociales y lo convirtió en este titular que publicó el mismo 3 de enero. Reviven antiguo mensaje de Iván Cepeda sobre Nicolás Maduro durante la sucesión en Venezuela tras la muerte de Chávez. El tuit o mensaje, como lo llaman, era del 2013, donde escribió: Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia. La selección editorial de revivir este contenido específico en el momento exacto en que Cepeda es candidato presidencial y en lo que pasa en Venezuela no es una casualidad, es una decisión editorial que busca asociar al candidato con un país que acaba de ser bombardeado y el presidente que acaba de ser secuestrado. El efecto buscado es claro: quien vote por Cepeda vota por esto que Estados Unidos tuvo que bombardear.
y no tienen esos medios la obligación de contextualizar que en 2013 la situación era completamente diferente, que había negociaciones de paz con las FARC en las que Venezuela de hecho participaba como garante de proceso? Pregunto. Bueno, sí tienen, pero esa contextualización estuvo ausente. El tuit fue presentado como la evidencia de una complicidad actual entre Cepeda y Maduro, ¿no? Como una declaración diplomática de hace más de una década en un contexto político específico. Pero para este medio es simplemente una prueba de que apoya, de hecho, el mote de castrochavismo que mencionó Álvaro Uribe en su entrevista. Las elecciones son el 31 de mayo. Entre hoy y esa fecha, los mismos medios van a seguir amplificando el discurso que difama al gobierno actual de Colombia y al candidato de su coalición. Independientemente de lo que hagan, digan, van a estar en los titulares. La estructura de la propiedad mediática no va a cambiar. Lo que puede cambiar es la capacidad de los ciudadanos, de los colombianos, de leer esa cobertura, sabiendo quién la financia, quién la escribe, qué intereses representa y quién está detrás. Gracias, Estefanía. Es decir, hay una intención clara de intervenir en las elecciones de este año en Colombia y así en las últimas horas se haya producido un contacto telefónico entre los presidentes Trump y Petro, que obviamente pues hay que darle la bienvenida y saludar como un hecho positivo en medio de esta situación tan grave. No quiere decir de ninguna manera, sería ingenuo pensarlo, que esa llamada es el cambio de una manera inesperada de la posición de Trump y repito, del gobierno de Estados Unidos. Estamos ante una estrategia que está muy bien concebida, tiene un claro propósito y, como lo dice el documento al que hice referencia, la Estrategia Nacional de Seguridad, es para cumplirla. Y hoy nos acompaña la senadora por el Pacto Histórico, amiga de la base América Latina, también columnista de Diario Red, Clara López. Clara, muchísimas gracias nuevamente por estar en la base América Latina. Bienvenida. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, aunque ya va pasando el año, muy feliz año a todos. Senadora, luego de un año de insultos y amenazas hacia Gustavo Petro, se produce esa llamada telefónica aparentemente respetuosa. ¿Qué lectura tiene usted de todo eso? ¿Hay un posible entendimiento entre los dos mandatarios? ¿Qué podemos esperar en esta campaña electoral desde Estados Unidos? Bueno, después de haber escuchado las últimas declaraciones del presidente Trump que iban en ascenso, en agresividad, esta llamada lo que ha generado es una gran distensión, o por lo menos una pacificación en el intercambio mutuo entre los dos presidentes que estaba cogiendo carices demasiado agresivos. Me parece que es muy importante la reacción del presidente Trump de respeto y reconocimiento del presidente Gustavo Petro. Ahora, eso es distensión, no es resolución de las diferencias ni de las visiones sobre la política en general, de narcotráfico, de seguridad, de migración, todos temas de mucho interés para Estados Unidos y que Colombia ha hecho enormes esfuerzos por tener éxito, pero eso no es el tema de un solo país, sino que tiene que ser algo de carácter multilateral, un nuevo enfoque que permita en realidad enfrentar este flagelo que no puede responsabilizarse, como lo ha pretendido Estados Unidos, al presidente Petro, ni siquiera a Colombia, de que no se consiga mejor éxito en la lucha antidrogas. Entonces veremos qué pasa en esa cita de la Casa Blanca. Yo quisiera que no se fuera a repetir un escenario estilo Zelensky, sino que hubiese de verdad una conversación franca y respetuosa como fue la conversación que relató el señor presidente de la República con el presidente Trump.
Senadora, gracias por estar en la base de América Latina nuevamente. Iván Cepeda, candidato, ya está denunciando la injerencia de Estados Unidos en la campaña electoral con la colaboración de los sectores de derecha, uribistas. ¿Qué herramientas hay para poder poner freno a esto, a este nivel de injerencia directamente como en otras campañas de América Latina y que el pueblo colombiano pueda expresar su voluntad sin tanta interferencia desde afuera? Bueno, el poder tiene sus maneras y creo que la correlación de fuerzas de América Latina frente a Estados Unidos con el presidente Trump ha dado un viraje, precisamente porque se han quitado todas las máscaras y porque la nueva política de seguridad nacional publicada por el presidente Trump el mes pasado deja muy claro que él quiere tener un hemisferio occidental de gobiernos amigos a los intereses de Estados Unidos. Eso augura mal si no se hace un esfuerzo muy grande de diálogo y de multilateralismo. Nosotros lo que tenemos que hacer como países es coordinarnos mejor, integrarnos mejor, hablarnos mejor, porque la soberanía se defiende mejor desde la colaboración de todos los países de América Latina y no cada uno individualmente, porque cada uno frente al coloso del norte pues no tiene la fortaleza necesaria. Yo esperaría que esa intervención que denuncia el precandidato Iván Cepeda no sea más allá que los favoritismos que siempre han expresado los sectores de la derecha norteamericana frente a los sectores de la derecha colombiana. Pero nosotros estamos muy confiados. Aquí hay un pueblo que admira, que respeta, que respalda y que se moviliza por su gobierno, por Gustavo Petro, porque por fin con este gobierno se ha cambiado el relato de que no se puede hacer nada para luchar contra la pobreza y que no se puede incluir a toda la población. Vamos por muy buen camino y estoy seguro que el pueblo colombiano va a querer ver una continuidad en esas políticas sociales, claro que con las correcciones necesarias, claro que con unas relaciones internacionales de mutuo respeto y claro que en búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los colombianos y colombianas en pleno ejercicio de nuestra soberanía. Senadora, un gusto tenerla en la base América Latina. Retomando lo que usted decía sobre las políticas sociales y sobre la continuidad, Gustavo Petro al día de hoy sigue siendo uno de los políticos mejor valorados de Colombia y poco se habla de los logros de sus casi 4 años de gestión. ¿Qué resultados, en su opinión, son los más destacables y los que tendría que hablarse más? Bueno, aquí cuando empezó el gobierno, la oposición gritó catástrofe. Decían que el dólar iba a estar en 7.000 pesos, está en 3.700. Decían que la inflación iba a estar desbordada, está en la meta del Banco de la República del 5%. Decían que el desempleo iba a crecer monumentalmente y tenemos la tasa más baja en 20 años. Entonces aquí ha habido un buen manejo macroeconómico en el contexto de políticas sociales que han incluido a la población. Se han repartido 600.000 hectáreas de tierra a campesinos sin tierra o con poca tierra. Se ha generado una oferta universitaria para los jóvenes que antes no tenían acceso a ella. Aquí no es suficiente la gratuidad, se necesita ampliar los cupos y en eso ha tenido un gran avance el gobierno nacional. Tenemos una reforma pensional que por fin le da esperanza de pensión a todos los adultos mayores. Se empezó en el diciembre pasado a entregar el estipendio mínimo que se va a entregar a todo adulto mayor de 70 años, que consiste en una tercera parte del salario mínimo legal. Entonces aquí hay muchas cosas que se están haciendo y yo diría que lo principal que yo le adjudicaría al gobierno de Petro es haber demostrado que sí se puede, dentro de una macroeconomía responsable, generar una política social inclusiva que traiga a toda esa gran masa de gente de la Colombia olvidada que está hasta en las goteras de nuestras ciudades e incorporarla al tren de desarrollo, que es lo que ellos siempre han aspirado. Entonces, ese discurso, así a usted no le ha llegado el beneficio directo del gobierno, sabe que viene, sabe que se va a dar,
porque hay una política creíble en marcha y desde luego pues en 4 años no se cambia el mundo, pero en 4 años se muestra una nueva dirección y esa es la dirección que nosotros aspiramos a mantener en el próximo certamen electoral, pase lo que pase, porque yo sí pienso que si hay un intervencionismo negativo, de todas maneras a la gente no la pueden cuentear, la gente sabe para dónde va. Senadora, le hago una última para terminar. Preguntarle su valoración por lo que pasó el 3 de enero en Venezuela con el bombardeo, con el secuestro. ¿Cómo lo lee en clave regional? Usted tiene memoria política. ¿Esto qué representa para la región y qué podría hacer la región? O al menos aquellos gobiernos que están en contra, porque algunos están a favor de esto, para intentar, bueno, de mínima que no se repita, porque así como están las cosas, es como difícil saber y decir esto no pasará de nuevo. Sí, usted tiene razón. Uno tiene que mirar las trayectorias de las políticas. Y yo viajaba a México precisamente cuando ocurrió la invasión de Panamá para sacar al presidente Noriega. Entonces no es la primera vez que me toca ver en televisión los efectos de una intervención de esta naturaleza. Entonces lo que le muestra esto a América Latina es lo que viene de la política Monroe que menciona con tanto detalle el presidente Trump en su nueva política de seguridad nacional. Ellos sí quieren que este continente sea para los norteamericanos y los latinoamericanos tenemos que estar muy conscientes que la única manera de ganar soberanía es con un desarrollo económico firme, con una integración regional de hermanos y hermanas y generar las condiciones para elevar a nuestros pueblos y elevar la conciencia de nuestras poblaciones para que los procesos electorales se sigan dando de manera cada vez más democrática. Porque el problema de fondo es que en Venezuela se ha tomado la excusa de la democracia, pero ya sabemos por las 22 menciones del petróleo en los discursos del presidente Trump y 0 menciones de la democracia, que el problema es geopolítico de acceso a recursos naturales y que nosotros somos un teatro de operaciones y que tenemos que, a través de una diplomacia, un diálogo y un multilateralismo efectivo, reversar esa condición que nos han otorgado y ser tratados como naciones soberanas. Senadora, muchísimas gracias por su análisis. Le mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo a todas y todos. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Base América Latina. También pueden ver los programas que hemos hecho a lo largo de esta semana, que seguimos muy de cerca todo lo que pasa en el Caribe, en América Latina, con las repercusiones de esta agresión imperial de Trump. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla y si prefieren escucharnos, les dejamos otro QR que les lleva directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 hora chilanga, como siempre. Hasta pronto.